día a todos los presentes, todas las personas que están aquí conectadas online, con el propósito de tomar el curso que vamos a presentar en el día de hoy, titulado Introducción al CPM, documentación de atrasos de proyectos utilizando métodos CPM. Mi nombre es William Rosado, soy ingeniero licenciado, trabajo para la compañía Project Management and voy a ser el conferenciante que va a estar con ustedes en el día de hoy, celebrando este seminario. Así que pasamos entonces con el comienzo. Los temas a discutir en el día de hoy están divididos en dos partes, parte A, parte B. En la primera parte, la parte A, vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos del método CPM y también vamos a hablar sobre la elaboración y o validación del CPM. En la segunda parte, parte B, vamos a estar hablando sobre la definición de los tipos de atrasos. También vamos a hablar sobre la documentación de atrasos, específicamente utilizando el método CPM. Y por último, vamos a hablar sobre el análisis de impacto de tiempo, o como es conocido en inglés, Time Impact Analysis. Vamos entonces a discutir la parte del CPM, introducción al método CPM. En primer lugar, la definición de CPM, esas tres siglas, lo que significa es Critical Path Method, en español método de ruta crítica. Este método fue desarrollado específicamente para la planificación de los proyectos de construcción y, a diferencia de un Bachar, este método identifica las relaciones y dependencias de la actividad de trabajo. El concepto de CPM no es otra cosa que un diagrama de red que contiene una serie de actividades o eventos entrelazados mediante una lógica o secuencia que representa las tareas necesarias para lograr la ejecución del proyecto. Eso es básicamente la definición del método CPM. Más adelante vamos a discutir lo que son actividades con su correspondiente definición, al igual que vamos a hablar de lo que corresponde a lógica o secuencia, lo que eso representa con su definición. En cuanto a los objetivos del CPM, en primer lugar, el primer objetivo de este método es establecer el plan de trabajo. Este plan de trabajo, pues, obviamente tiene el propósito de identificar cómo y cuándo se ejecutará la obra, considerando la disponibilidad de recursos, ubicación física del proyecto, fecha de entrega, etcétera. En segundo lugar, uno de los objetivos del CPM es documentar el compromiso entre las partes, entiéndase dueño y contratista. Es bien importante que este compromiso entre las partes se materialice mediante el CPM, cómo se va a ejecutar la obra, pues con el propósito de que el proyecto sea exitoso y pueda tener una buena correlación de todas las partes inherentes al proyecto. Por ejemplo, si un diseñador no aprueba las remisiones que ha sometido el contratista, si no las aprueba a tiempo, pues, se puede ver afectado el progreso de la obra y obviamente la fecha de terminación del proyecto se puede ver afectada. Por eso es bien importante que se documente el compromiso entre las partes y se plasme en el CPM. En tercer lugar, otro de los objetivos del CPM es documentar el progreso de la obra según va avanzando esta, ¿no? Y se incorporan las actualizaciones que se hacen mensuales para monitorear el progreso.
último, y no menos importante, otro de los objetivos del CPM es establecer prioridades, establecer qué trabajos son más críticos que otros para poder completar la obra en el tiempo requerido contractualmente. Y pues es bien importante que se establezcan las prioridades, y para esto pues el método del CPM es una de las herramientas más poderosas, más realistas y más precisas para establecer prioridades de trabajo. Este es quizás uno de los puntos más importantes y uno de los objetivos más importantes del método CPM. Como les mencioné anteriormente, vamos a pasar a definir algunos de los términos más utilizados en el método CPM. Como les mencioné anteriormente, actividades, definición de actividades, no es otra cosa que los elementos en que se divide un proyecto. También se puede definir actividades como tareas o varias tareas específicas que son requeridas para completar un proyecto utilizando recursos. La cantidad de actividades necesarias en un CPM se determinará mediante la complejidad y el tipo de proyecto. Es importante recordar que no necesariamente tenemos que tener un CPM detallado al máximo para que sea funcional y práctico. Hay varios tipos de actividades según su definición. El tipo de actividad más utilizada es el que se conoce como tarea, en inglés task. Este tipo de actividad representa un trabajo en específico dentro del CPM, un trabajo físico, y se conoce de esta forma. El otro tipo de actividad que reconocemos en el método CPM es otra cosa que los famosos milestones. Estos no representan una actividad, un trabajo físico, sino que se limita a plasmar o representar un momento o metas importantes en el proyecto. Algunos ejemplos de actividades bien comunes que se utilizan como milestones son las órdenes de proceder, fecha de terminación del proyecto, terminación sustancial y ese tipo de actividades que en sí no representan un trabajo físico, sino que representan un momento determinado dentro del tiempo del proyecto. Pasamos entonces a definir el concepto o el término de lógica dentro del CPM. La lógica o secuencia pues no es otra cosa que el orden en que se ejecutan las actividades de trabajo. La lógica refleja la limitación obvia de que el comienzo de unas actividades de trabajo pues dependen de la terminación de otras. Existen 4 tipos de lógica o correlación, como quieran ustedes llamarle. El primer tipo de lógica y el más utilizado es el que se conoce como Finish to Start, FS, la abreviación. Este tipo de atadura o lógica lo que representa es que cada actividad, una actividad no puede comenzar hasta tanto termine la que le precede. El segundo tipo de lógica es el que se conoce como Finish to Finish, FF en su abreviación. Y este tipo de lógica lo que presume es que una actividad no puede terminar hasta que su predecesor termine. El tercer tipo de lógica es el que se conoce como Start to Start, SS en su abreviación. Y este tipo de lógica lo que presume es que una actividad no puede comenzar hasta tanto la actividad que le precede comience. Y por último tenemos el tipo de lógica llamado Start to
finish, SF en su abreviación. Este tipo de lógica es bien raramente utilizado y lo que presume es que una actividad no puede terminar hasta tanto su predecesor haya comenzado. Estos son los 4 tipos de lógica. Vamos entonces a ver, visualizar el tipo de lógica finish to start. Como le mencioné anteriormente, este tipo de relación o lógica es el más utilizado y más recomendado utilizar. Como podemos ver en la gráfica, la actividad A le precede a la actividad B. Se representa de esta forma este tipo de atadura finish to start, y como les dije anteriormente, pues lo que presume es que la actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A termine. El segundo tipo de lógica o relación, como dije anteriormente, es el que se conoce como finish to finish. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se representa este tipo de atadura o relación, y como dije anteriormente, lo que presume es, en este caso, que la actividad B no puede terminar hasta tanto termine la actividad A. De esta forma, como pueden ver en la gráfica, así es que se representa este tipo de relación finish to finish. El otro tipo de lógica o correlación es start to start. Aquí pueden ver en la gráfica cómo se identifica, cómo se presenta este tipo de relación, y como dije anteriormente, lo que presume es que la actividad B no puede comenzar hasta tanto la actividad A haya terminado. En la gráfica podemos observar cómo se presenta pictóricamente este tipo de relación. Por último, existe otro tipo de lógica, correlación, conocido como start to finish. Como les dije anteriormente, este tipo de lógica lo que representa es que la actividad B no puede terminar hasta tanto la actividad A comience. Así lo podemos ver en la gráfica. De esta forma es que se presenta históricamente este tipo de relación. Como le mencioné anteriormente, este tipo de relación start to finish es bien raramente utilizada en la práctica, especialmente en la industria de la construcción. Es bien raramente utilizada, y así como se presenta gráficamente en su aplicación. Es importante mencionar, al momento de asignar el tipo de lógica o relación entre las actividades, es importante aclarar que cada actividad debe ser precedida de una relación finish to start o start to start. Esto es bien importante que lo entiendan, que debe ser así. De otra forma, pudiera una actividad quedar entre comillas suelta, y más adelante le voy a explicar por qué. En segundo lugar, cada actividad debe ser sucedida de una relación finish to start o finish to finish. De lo contrario, al igual que como les mencioné en el punto anterior, podría también quedar entre comillas suelta al final la actividad que no se le asigna a este tipo de relación. Como le dije anteriormente, de no cumplir con estos dos requerimientos, se pudiera estar cometiendo un error en la asignación de lógica o relación entre las actividades.